Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. En la cita de hoy, les traigo una temática donde hablaremos de asesinos en serie internacionales. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, John Wayne Gacy, el payaso asesino, y Ted Bundy. Bienvenidos al Rincón de las Historias, Audiomisterios. John Wayne Gacy nació en Estados Unidos el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Le llamaban Pogo el payaso porque hacía servicios sociales para fiestas de niños y desfiles vestido de payaso, donde se hacía llamar así, por lo que más tarde lo llamaron el payaso asesino. Tenía 2 hermanas y era hijo de Mary O'Neill y John Stanley Gacy, que era maquinista. En su niñez sufrió de obesidad y su padre, que siempre le criticaba, era un machista alcohólico y maltratador, que le pegaba con un cinturón de cuero, por lo que no tuvo una infancia fácil. Además, abusaba de su madre, por lo que quedó muy traumatizado y le ocasionó problemas sexuales en la adolescencia. Él siempre quiso agradar a su padre y se esforzaba por complacerlo, pero el padre siempre lo insultaba y lo denigraba. Siendo muy pequeño, con 9 años, un amigo de la familia abusó de él. A los 11 se golpeó con un columpio y como resultado se le formó un coágulo de sangre en el cerebro. A causa de eso, a los 16 años, empezó a sufrir desmayos, aunque su padre nunca le creyó y pensaba que mentía. Le recetaron medicamentos para deshacer el coágulo. Nunca consiguió graduarse, ya que llegó a cambiarse 4 veces de colegio, porque su familia se mudaba continuamente, de modo que acababa abandonándolos y se convirtió en una persona rara con poca estabilidad emocional. A los 20 años se fue a trabajar durante 3 meses a Las Vegas, en Nevada, en una funeraria. Allí sintió la necesidad de acostarse con un cadáver, que había fallecido en un accidente. Y luego volvió a su casa y se matriculó en la Northwestern Business College, donde se graduó en gerencia empresarial. Trabajó de aprendiz en una compañía de zapatos y alcanzó un puesto directivo. Después se fue a trabajar a Springfield, Illinois, como vendedor en el año 1964 y allí conoció a Marlene Myers, con la que se casó meses después, en septiembre del 64. Ascendió a encargado del departamento y en 1965 logró ascender a vicepresidente. John Wayne Gacy sufría de grandes problemas sexuales, pero en ese periodo de tiempo logró engendrar a 2 hijos y también tuvo su primera experiencia homosexual. Después fue encargado de un restaurante de los padres de su esposa, de la cadena Kentucky Fried Chicken, por lo que se trasladó a Waterloo, en Iowa. Su vida profesional iba muy bien, pero en lo personal no tanto. Le fue infiel a su esposa varias veces, empezó a consumir sustancias ilegales y en el sótano construyó una habitación donde traía a los chicos para beber e intentar tener relaciones sexuales. Pero en una ocasión uno de ellos fue a la policía para denunciarlo, Mark Miller, pues lo llevó a su casa y después de atarlo abusó de él. Por lo que el 10 de mayo de 1968 fue sentenciado a 10 años de cárcel por abuso sexual a menores y su esposa se divorció de él y no volvió a verla nunca más ni tampoco a sus hijos. Pero año y medio después salió en libertad condicional, por buen comportamiento, el 18 de junio de 1970. Se trasladó a Illinois a vivir con su madre. Su padre había fallecido de cirrosis hepática el 25 de diciembre de 1969, pero nadie se lo notificó. Compró una casa en una zona de Norwood Park Township en 1971 con la ayuda de su madre y montó un negocio de construcción llamado PDM Conchaten y al año siguiente se casó por segunda vez el día 1 de julio. Con una chica divorciada, conocida de la secundaria y amiga de sus hermanas, Carol Hoff.
Carol se fue a vivir con él junto con sus 2 hijos, pero 4 años después se divorciaron, en marzo de 1976, pues no mantenían relaciones sexuales y descubrió su homosexualidad por el contenido de sus revistas pornográficas. En este tiempo, compatibilizó el asesinato de varios chicos con la buena imagen que tenía la comunidad de él. Organizaba fiestas en el vecindario, con barbacoa en el jardín, e iban los vecinos con sus hijos, donde él los entretenía disfrazado de Pogo el payaso, siendo partícipe además del Partido Demócrata, limpiando voluntariamente las oficinas del partido hasta que se convirtió en vocal de mesa. Su primer amago de asesinato fue en julio de 1971, cuando contrató para su empresa a Michael Reed, a cambio de sexo y alojamiento. Le golpeó en la cabeza con un martillo, pero al día siguiente pudo huir. 6 meses después, recogió a Timothy McCoy, un chico de 15 años, y al día siguiente lo enterró bajo su casa, habiéndole quitado la vida apuñalándolo. En este tiempo aún estaba casado con Carol Hoff, que ya imaginaba que mantenía relaciones sexuales con adolescentes en el sótano, pero lo que no podía llegar a imaginar es que le quitara la vida después. Más tarde, John Botkovich, un chico de 16 años, fue violado y estrangulado el 29 de julio de 1975. David Daniel, de 28 años, fue una de las 2 víctimas que se libraron de John Wayne Gacy, ya que en 1977 se ofreció a llevarlo a la estación de autobuses y llegó a insistirle tanto como 7 veces y le ofreció hasta marihuana. Por lo que más tarde, al ser uno de los supervivientes, pudo explicar cómo llegaba a torturar a sus víctimas, los sodomizaba para acabar estrangulándolos. Asesinó a Timothy O'Rourke, un chico de 20 años, al que le metió la ropa interior por la garganta y lo tiró al río Des Plaines, en Illinois, ya que en el jardín de su casa ya no cabían más cadáveres. 5 meses más tarde, en junio de 1978, apareció otro cuerpo en el río Illinois, el de un chapero y traficante común, Frank Rendingen, al que también le metió lencería en la garganta. Pero el 12 de diciembre de 1978 desapareció Robert Pist, un chico de 15 años, quien una amiga dijo que lo último que había sabido de él era que había ido a la casa de John Wayne Gacy para una entrevista de trabajo, por lo que cuando registraron su casa encontraron objetos de otros desaparecidos. Días más tarde, lo arrestaron por tráfico de drogas. Confesó sus crímenes el 22 de diciembre de 1978, habiendo sido su primer asesinato en enero del 72, que le clavó un cuchillo a un chico y al ver cómo sangraba es cuando le empezó a gustar. Reconoció haberle quitado la vida a 33 chicos de 14 a 21 años, de los que 29 estaban enterrados en su finca, y a 4 los arrojó al río Illinois. Durante el juicio en Chicago, el 6 de febrero de 1990, se confesó inocente y dijo que padecía problemas mentales, pero al realizarle estudios psicológicos salieron negativos. E incluso su abogado dijo de él que padecía de lapsos de locura temporal y que las muertes fueron accidentales, a causa de una asfixia erótica, pero el forense probó que no era cierto, además de ya haberlo confesado. Se conjeturó que el que le quitara la vida a chicos jóvenes podía ser por el odio a sí mismo, por su homosexualidad, condición que nunca llegó a asumir, aunque la mayoría de ellos eran heterosexuales, y también por el trauma hacia su padre, incluidos los desmayos en la pubertad. Por lo que fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y penas de muerte, y el 10 de mayo de 1994 lo ejecutaron por inyección letal. Mientras esto ocurría, no solo no se arrepintió de sus crímenes, sino que, además de insultos, no dejó de decir que el Estado le estaba asesinando y que matarlo no haría regresar a las víctimas. El cerebro de John Wayne Gacy fue extraído y los estudios de un psiquiatra forense esclarecieron que no había nada anormal. En cuanto a la psiquiatra Helen Morrison, manifestó que tenía la distribución emocional de un niño. En los años que pasó en la cárcel, se dedicaba a pintar con óleo payasos, al asesino en serie Jeffrey Dahmer y personajes de Blancanieves.
Theodore Robert Coult nació el 24 de noviembre de 1946 en una localidad de Vermont, Burlington. Su madre, Louise Coult, era muy joven cuando lo tuvo y su padre, un veterano de la Fuerza Aérea al que no conoció, por lo que ella al principio lo rechazaba y lo criaron sus abuelos, Samuel y Eleanor Coult, con la creencia de que eran sus verdaderos padres y ella su hermana. Se crió en un ambiente desagradable y muy negativo, pues su abuelo agredía a su abuela. A los 4 años, su verdadera madre se lo llevó con ella a Washington, en el año 1950, y un año después se casó con John Culpeper Bundy, un cocinero del ejército, por lo que él lo adoptó y le puso su apellido, y tuvieron 4 hijos más. Por mucho que su padrastro lo intentó, no logró una buena relación afectiva con el niño. Ya desde pequeño, quizás por la violencia en su casa y el rechazo, su personalidad era infantil y retraída, y ya mostraba síntomas psicopáticos, siendo despiadado con los animales, mutilándolos y matándolos, y con escaso contacto con los demás. En 1967 comenzó a estudiar psicología en la Universidad de Puget Sound y se enamoró de Stephanie Brooks, una compañera de la facultad proveniente de una familia acomodada. Pero a los 2 años ella se diplomó y acabó la relación por su inmadurez, considerarlo indiscreto y sin objetivos, pero él se cegó con ella y no dejó de mandarle cartas para volverla a enamorar. Abandonó los estudios y se puso a trabajar en varios empleos, ya que le duraban poco tiempo. En ese tiempo conoció a Elizabeth Klockfer en el año 1969 y su relación duró 5 años, de los cuales nunca dejó de mandarle cartas a Stephanie. Con el tiempo logró licenciarse y comenzó a estudiar Derecho, en el año 1973 en la Universidad de Washington. También empezó con trabajos voluntarios de ayuda telefónica a las mujeres maltratadas sexualmente y volvió a su antigua relación con Stephanie, pero en esta ocasión fue él quien acabó con ella, ya que había cambiado completamente y se había convertido en una persona insensible y con gran frialdad. La abandonó y no volvió a saber de él. Su andadura criminal empezó entonces con 27 años. Entró en una habitación de la universidad en enero de 1974 y pegó violentamente con una barra de hierro a Kerwin Sparks, de 18 años, y la violó en su misma habitación. Le ocasionó daños cerebrales, además de diversas heridas graves. Al poco tiempo agredió hasta acabar con ella a Linda Ann Healy, de 21 años. Se deshizo del cadáver sacándolo de la escuela y nadie notó su ausencia hasta el día siguiente. Descubrieron sus restos un año después, en una montaña cercana, pero la policía no relacionó los 2 ataques. A partir de ahí empezó una sucesión de estudiantes asesinadas. Entre ellas, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció el 9 de febrero de 1974 en Vancouver, Canadá, y no descubrieron su cadáver hasta 8 meses después. Donna Mason, de 19 años, la vieron por última vez el 12 de marzo camino a un concierto de jazz en el campus donde estudiaba. Susan Rencourt, de 18 años, desapareció mientras caminaba por los jardines del Central Washington State College el 17 de abril. Roberta Parks, de 20 años, había quedado con unas amigas para tomar café, pero nunca llegó, pues el día 6 de mayo encontró a un hombre con un brazo enyesado que le pidió que lo ayudara a poner unas cosas en su coche y no se la volvió a ver. Brenda Ball, de 22 años, salió de la taberna Flame en Burien, Washington, después de decirles a sus amigos que iba a buscar a alguien que la llevara a Sun City, en California. El 1 de junio la vieron hablar con un hombre con un brazo vendado y en un cabestrillo y no se la volvió a ver. Jordan Hackens, de 18 años, de una fraternidad de Seattle, desapareció la madrugada del 11 de junio, después de dejar a su novio para ir a buscar unos libros para un examen. Janice Ott, el 14 de junio, le dejó una nota a su compañera de habitación diciéndole que se iba en bicicleta al parque del lago Sammamisk. Allí se le vio hablar con un hombre con un brazo vendado
que le pidió que lo ayudara a cargar unos libros en su coche. Y ese mismo día secuestró a Dennis Laslen, que estaba pasando el día con sus amigos y su novio. Sus restos fueron encontrados cerca de una vía de servicio en Issaquah. Nancy Wilcox, de 16 años, le quitó la vida el 2 de octubre cuando iba a una tienda de su barrio y nunca fue encontrada. Melissa Smith, la hija de un sheriff local, la raptó el 18 de octubre mientras iba de camino a pasar la noche a casa de una amiga. La torturó y violó durante 5 días y fue encontrada en Summit Park, 9 días después. Laura Amy, de 17 años, desapareció cuando volvía de una fiesta de Halloween el 30 de octubre. Su cadáver se encontró en los montes de Wasatch, habiendo sido violada y golpeada con una cuña de metal. Carmen Campbell, de 23 años, acompañó a su novio Raymond Kadowski, que era médico, a un seminario en Aspen, Colorado, y el 12 de enero de 1975, mientras él estaba en el salón del hotel, ella subió a la habitación para buscar una revista y no la volvieron a ver. Un mes después encontraron su cadáver a 3 kilómetros del hotel, congelado en un banco de nieve. Había sido violada y golpeada ferozmente. Él seguía a las chicas y las secuestraba hasta su casa y allí acababa con ellas estrangulándolas. Sus víctimas eran muy parecidas a su exnovia, Stephanie Brooks, y a su madre, morenas, de pelo largo y jóvenes. Poco después cambió la táctica, ya que como era seductor y un manipulador, fingía llevar un brazo vendado y pedía a las chicas que le ayudaran a llevar unos libros al coche. Las mujeres aparecían después, violadas y desmembradas, y a veces se quedaba con la cabeza u otras partes como si fuesen trofeos. El 8 de noviembre del 74, con Carol Denonch, se hizo pasar por un policía con el engaño de que le habían intentado robar el coche, y ella se subió a su coche pensando que la llevaría a comisaría para hacer la denuncia. Pero el coche de Ted Bundy paró de golpe y la apuntó con una pistola. Le quiso poner las esposas, pero cuando solo le había puesto una, ella se defendió, y antes de que le pudiera poner la otra, le dio en la cara y se fue corriendo. Paró un coche y este le llevó a la comisaría, donde hizo la denuncia. El coche que llevaba el tipo de sangre y le realizaron un retrato robot. Pero él siguió asesinando a más chicas, incluso cambiaba de aspecto, cambiándose el peinado, afeitándose o se dejaba crecer el bigote o la barba. Hasta que el 16 de agosto de 1975, unos policías quisieron parar el coche de Ted Bundy, un Volkswagen, para comprobar su matrícula, y él huyó, pero lo detuvieron poco después, y allí encontraron esposas, una palanca de metal y cinta que utilizaba para atar a sus víctimas, además de otros objetos sospechosos. Y más tarde, Carol Denonch lo identificó. Por el secuestro de Carol le condenaron a 15 años de cárcel, pero al analizar su coche se encontró pelo de 2 mujeres desaparecidas, por lo que le sometieron a otro juicio de asesinato esta vez. Ted Bundy decidió representarse a sí mismo, por lo que le dejaron ir a la biblioteca para elaborar su defensa. Pero él aprovechó la ocasión y se escapó, saltando desde la ventana de la biblioteca hasta se dañó el tobillo, y estuvo robando para comer y viviendo en una cabaña abandonada, hasta que lo apresaron 6 días después, cuando intentaba robar otro Volkswagen. El 30 de diciembre de 1977 volvió a escaparse, escalando hasta el techo de la cárcel. Después fue hacia otra parte del techo que llevaba un departamento vacío, por el cual después salió por la puerta delantera de una de las secciones de los funcionarios. Adoptó una identidad diferente y se escapó a Chicago. Consiguió agredir hasta 3 chicas de una hermandad universitaria, de las que una se consiguió salvar. Y también secuestró y le quitó la vida a una niña de 12 años llamada Kimberly Leach. Más tarde, al reconocer la matrícula de su coche, lo detuvieron en un hotel de Florida y lo juzgaron por asesinato el 25 de junio de 1979. Él ejerció su defensa, pero las pruebas en su contra, las supervivientes de sus ataques, los que le vieron salir de la fraternidad e incluso las mordeduras de los cuerpos, que coincidían con la dentadura de Ted Bundy, llevaron a declararlo culpable y a condenarlo a la silla eléctrica. Aunque fue sentenciado a muerte, su ejecución tardó años, pues él iba consiguiendo que retrasaran la fecha,
al ir confesando asesinatos y pistas sobre dónde estaban las víctimas. Hasta se llegó a ofrecer para ayudar en el arresto de otros asesinos. En todo este tiempo, además de recibir cientos de cartas de fans que decían amarlo y creer en su inocencia, se llegó a casar con una de ellas, Carol Ann Boone, con la que tuvo una hija. En esos años lo analizaron varios psiquiatras que hablaron de su egocentrismo, inmadurez, inestabilidad, complejo de inferioridad, impulsividad y ausencia de empatía, para finalmente diagnosticarlo de maníaco depresivo, psicópata, sádico y necrófilo. También dijo gustarle la pornografía sádica y que sentía una gran rabia por su madre y su primera novia porque se sentía abandonado, y de ahí su fijación por mujeres jóvenes, de pelo largo y morenas, como ellas. También habló de sus abuelos maternos y de su infancia. Su abuelo era muy religioso de su iglesia. Era muy déspota y opresor, egoísta y maltratador, que aborrecía a los negros, los judíos, los italianos y los católicos. Pegaba a los animales, a los gatos de los vecinos y hasta a su propio perro. Y en el invernadero tenía un repertorio de pornografía donde Ted Bundy, junto a su primo, se escabullían siempre para verlo. No dejaba que nadie mencionara al padre del niño, ni cuando los propios familiares sacaban el tema, incrédulos de su historia, porque se ponía muy violento. Su abuela, una mujer obediente y tímida, cada tanto ingresaba en el hospital por depresión. Ted Bundy era un fetichista de los pies. De hecho, una de las tarjetas robadas constaba una compra de 30 pares de calcetines. Y en una carta escrita por él antes de morir dijo: ¿qué es uno menos? ¿Qué significa una persona menos en el haz del planeta? He conocido a personas que irradian vulnerabilidad. Sus expresiones faciales dicen: tengo miedo de ti. Estas personas invitan al abuso, esperando ser lastimadas. ¿Sutilmente lo fomentan? El 24 de enero de 1989 fue ejecutado en la silla eléctrica. Si les ha gustado, por favor, accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido, compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.